Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes. Nuevamente con ustedes, el programa Hablando Claro de las Organizaciones en el episodio número 8. Hoy vamos a platicar a través de las notas a los estados financieros. ¿Para qué sirven? ¿Por qué suceden? ¿Es una obligatoriedad del SAT? ¿Qué es lo que debemos de poner? ¿Qué significa la revelación en los estados financieros? Y muchos aspectos que vamos a platicar el día de hoy. Hoy agradezco y tenemos la oportunidad de poder contar con la participación y el conocimiento del contador público certificado Israel Cortés Santibáñez. Eh, Israel, el buen colega, es contador público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, actualmente maestrando en una maestría en Administración Fiscal. Está estudiando también la licenciatura en Derecho. Sus principales actividades las ha enfocado y desarrollado en la elaboración de auditorías para estados financieros, para efectos fiscales, de seguridad social y contribuciones locales. Actualmente su ámbito profesional está en la elaboración de contabilidades, ejecución de asesorías fiscales y financieras. Israel, colega, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Buenos días. Hola, no, al contrario, muy buenos días. Muchas gracias. Antes que nada, te quiero agradecer la oportunidad que me brindas, el estar aquí acompañándonos con este proyecto tan importante y trascendental que es el que estás presentando. Y pues esperamos no aburrirlos, ¿no? Y no dormirlos antes de los 5 minutos. Seguramente no va a pasar. Digo, yo sé que es un tema álgido, es un tema complejo que por eso quisimos platicarlo contigo. Sabemos de tu experiencia ya profesional, de bastantes experiencias vividas en todo este entorno. Entonces, seguramente no será complicado, no será aburrido, pero como tú sabes, antes de entrar en materia, colega, si nos puedes ayudar, tú sabes que promovemos mucho el tema de la lectura y queremos que nos hagas favor de recomendarnos un libro y cuál y por qué nos lo recomiendas. Eh, en temas, digamos, a mí el que me ha servido mucho en este tema para las notas o para entender la emisión de las notas de los estados financieros, es un libro muy básico, muy sencillo de leer. Es un libro que de hecho emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, lo emite el contador Juan Ramón Santillán. Se llama Manual Práctico de Contabilidad. Realmente ese manual es, ¿a qué te orilla o qué te menciona? Realmente tú debes de tener, pues, como el nombre lo dice, un manual, ¿no? Para la elaboración de tu contabilidad. Realmente, ¿cuántos de nosotros llegamos a elaborar contabilidades en despachos, en nuestras firmas, y no tenemos ese manual? Simplemente nos ponemos a hacer las contabilidades de acuerdo al catálogo de cuentas que nos da un sistema comercial. Aquí cuando nosotros entendemos que debemos de tener un manual para la elaboración de dichas contabilidades, vamos a entender la estructura, cómo debemos de estructurar nuestros catálogos de cuentas. Porque también es entendido que muchos contadores dicen, agárrate la nomenclatura que te da el SAT y con eso ya es tu contabilidad. Y realmente ese es un catálogo de cuentas. ¿Por qué te vas a copiar, digamos, todo el catálogo de cuentas cuando realmente no lo vas a ocupar? Aquí ya tenemos o debemos de entender las operaciones que hace la empresa, o te dice el libro, te marca, que tú tienes que hacer un estudio realmente de la empresa para entenderla y para elaborar tu catálogo de cuentos de acuerdo a las necesidades de la empresa, no como un formato, porque muchas de las veces estamos acostumbrados a agarrar catálogos de cuentas como formatos. Entonces aquí es cuando tú lo empiezas a entender y dices, ya voy entendiendo que debo de tener un manual para la elaboración de mi contabilidad. Y de aquí pues ya cuando tú empiezas a hacer tu contabilidad, si digamos cuando tienes los cimientos pues bien estructurados, por ende los resultados pues ya solitos te van a ir fluyendo. Entonces, por eso es en cuanto al tema, pues yo recomendaría ese libro. Muchas gracias. Te agradezco que nos recomiendes este libro. Realmente es muy cierto lo que comentas, ¿no? La importancia de una guía contabilizadora o de un manual para un efecto contable es necesario, es muy importante. ¿Por qué? Porque te da el norte y la orientación para poder llevar a cabo tu contabilidad. Y como lo comentas, no es una contabilidad general.
también puede existir una contabilidad sectorizada, que de alguna forma también esto ayuda a entender la sectorización. Perfecto, colega, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho la recomendación. Oye, bueno, entonces vamos a aprovechar el tiempo para poder que nos hagas favor de darnos mucha explicación y toda esta parte con respecto a las notas y los estados financieros. ¿Te parece? Entramos en materia. Eh, la primera pregunta que haría, colega, es, ¿por qué hablar de las notas a los estados financieros? Por qué te pareció relevante? Bien, mira, partiendo o viéndolo desde un punto que está en boga hoy en la actualidad, ¿no? Muchos hoy oímos en la práctica que dicen, oye, ya viene el cierre fiscal, ya viene la presentación de la declaración. Y te dicen, oye, pero ya hay que, si bien es cierto, el año pasado nos pidieron los estados financieros, pues este año ya hay que presentar las notas a los estados financieros. Y ahí te surge o nos empieza a surgir la duda, oye, las notas son para que tú las presentes en en para una declaración anual fiscal, o realmente por qué debes tú de elaborar las notas a los estados financieros. Aquí es donde nosotros muchas de las veces no entendemos la importancia de las notas a los estados financieros. Debe de quedar muy claro que las notas a los estados financieros no son para efectos fiscales. Entonces, cuando tú haces tu contabilidad y como lo comentábamos anteriormente, tú vas elaborando tu contabilidad, tú debes de tener claro que debes de emitir tus cuatro estados financieros porque así nos marca la norma. Pues ¿qué norma es las normas de información financiera? Pero no entendemos claro o no vemos claro que estas notas se deben de emitir por obligatoriedad. Entonces, cuando nosotros nos dicen, oye, vamos a emitir notas a los estados financieros, lo primero que pensamos siempre es fiscal. Siempre tratamos de decir, es que fiscalmente, ¿en dónde nos va a pegar? Aquí es donde nosotros ya debemos de cambiar un poquito el chip y de decir, oye, financieramente, realmente, ¿por qué yo voy a presentar las notas a los estados financieros? Y era lo que comentábamos anteriormente, oye, si por ejemplo yo tengo un manual y voy a entender por qué se carga, por qué se abonan las cuentas o por qué se deben hacer ciertas operaciones, ¿por qué entonces ahora estoy obligado a emitir las notas de los estados financieros? Y entonces muchas empresas ni siquiera emiten notas a los estados financieros. Vamos, ni siquiera emiten los cuatro estados financieros básicos, ¿no? Cuando a nosotros en la práctica nos dicen, oye, vamos a emitir o fíjate que vamos a pedir un préstamo, ¿no? Para una institución financiera, pero nos están pidiendo los estados financieros. ¿Qué hacemos en la práctica? Pues decimos, emítete los estados financieros que te emiten los paquetes comerciales, ¿no? ¿Y cuáles son esos estados financieros que traen los paquetes comerciales? Pues el estado de situación financiera y el estado de resultados integral. Y hasta ahí entenderíamos que son los estados financieros, ¿no? Básicos. Aquí el año pasado cambian el marco conceptual de la norma de información financiera. No sé si recordarás que antes venían en ocho NIF, que era la uno la 2 hasta la 8, ¿no? En donde te iba diciendo eh, cómo se iban a presentar o cuál era la importancia de las notas de las normas de información financiera. El año pasado cambian y se emite el marco conceptual en una sola y hoy tú los encuentras por capítulos. Ahora encuentras por ejemplo, en el capítulo 30 que vamos a encontrar en la primera mención que nos dice qué son las notas a los estados financieros y donde nos marcan que el objetivo de los estados financieros es emitir información oportuna y veraz. Y nos marca, ¿no? Cuáles son los estados financieros básicos. Y ahí nos hace alusión de que los estados financieros realmente son cuatro. No, pues como sabemos es el estado de posición financiera, el estado de resultados integral, el estado de actividades cuando se refiere a sociedades que no son lucrativas. Y en el estado de cambios en el capital contable, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Pero en el capítulo 30 haciendo referencia al párrafo 34 ahí nos hace mención que las notas a los estados financieros son parte integral de estos estados financieros.
Entonces, si te das cuenta, son un todo. Realmente no es el que tú digas, son los cuatro estados financieros sin notas. Aquí, por ejemplo, ya te hace alusión y te dice, son los cuatro estados financieros más sus notas. Entonces, de aquí viene realmente la importancia y la trascendencia del por qué tengamos que emitir las notas a los estados financieros. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, esta parte es, siempre que emito estados financieros, debe como obligación llevar notas a los estados financieros. No nada más quedarme con el balance general, no nada más quedarme con el estado de resultados, sino también el estado, como comentas, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable y sin duda las notas. Ok, entonces, pregunta concreta, ¿esto es porque estoy obligado por el SAT? ¿Nos comentas? No. Esto es porque debemos de hacerlo siempre por un reportable. Oye, y entonces cuando nosotros ya sabemos ahora, que tú nos estás explicando, sabemos que hay cuatro estados financieros y que hay un quinto elemento que son las notas. ¿Para qué nos sirven? O sea, si nosotros antes entregábamos balance general de resultados sin notas y posiblemente nos servían, ahora que ya sabemos que son cuatro más sus notas o cuatro estados financieros más sus notas, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué nos van a servir esas notas? Mira, realmente aquí cuando tú presentas las notas de los estados financieros, tú vas a ver de dónde viene, cuál es la naturaleza y los montos de los recursos y las obligaciones que tiene una entidad para que puedas tú cubrir esas obligaciones o en dado caso hacia dónde vas a poder aplicar esos recursos. ¿Cuánto realmente en la práctica llegamos a realizar operaciones y no sabemos realmente en qué fue invertido, en qué está siendo ocupado nuestro dinero? Porque muchas de las veces puedes tú tener un proyecto. Pongo el ejemplo de que tú estés realizando una nave industrial, ¿no? Y de repente tú crees que todo el recurso o con el recurso que tú tienes, sí te va a alcanzar como para realizar esa nave industrial. Aquí tú ya con los estados financieros o con la presentación de los estados financieros, tú ya tienes la posibilidad de determinar si realmente con los recursos con los que cuentas vas a poder hacer frente a ese tipo de compromisos y obligaciones. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en tu estado de situación financiera presentas pasivos, ¿no? Presentas ya deudas a corto y a largo plazo. Oye, y aparte tienen la capacidad como para soportar una inversión a corto o a largo plazo. Entonces, aquí es cuando te vas a dar cuenta si en los estados financieros que tú estás presentando o la información que tú estás presentando, tú puedes ver en los estados financieros un pasivo, pero ese pasivo te dice a lo mejor son 30 millones, pero ¿y luego qué es un pasivo? Nada más me dice que es pasivo, son 30 millones. Cuando tú te vas a las notas, en las notas tú las vas a ir abriendo. Aquí recordemos que, por ejemplo, en los capítulos o en las cuentas que tú estás presentando en los estados financieros vienen globales. Aquí la propia norma ya te va diciendo, cuando tú los presentes ya en notas, tú las tienes que abrir de acuerdo a la importancia que tiene cada partida, cada rubro. Si tú las dejas cerradas o de repente no reflejas, por ejemplo, retomando el ejemplo de los 30 millones, no vas a saber si a lo mejor las presentas a corto plazo, bueno, dices, ya sé que son a corto plazo, pero ¿de qué se derivan esos treinta millones de pesos? Oye, que es un préstamo que debo de cubrir y que lo voy a ir pagando en esta forma, ahí es donde tú ya haces el análisis y ya sabes si puedes ser acreedor o solicitar nuevos préstamos o o ya definitivamente no te va a dar como para solicitar nuevos préstamos. Entonces, antes de realizar ese tipo de inversiones, tú tienes la capacidad para llevar a cabo ese análisis, para determinar si realmente vas a solicitar algún préstamo, ya sea a un banco, o vas a solicitar un préstamo a través de los socios. Entonces, si te das cuenta, aquí es cuando la importancia de las notas se empieza a vislumbrar, porque ya empiezas a ver cómo el efecto o la presentación que tú le estás haciendo a esas notas te van a dejar en claro cuál es la importancia o cómo se van desglosando esas cuentas. Muy bien. Oye, pero entonces déjame, para quedar un poco más claros, déjame preguntarte, ¿en dónde veo la obligatoriedad?
entiendo que son las normas de información financiera, específicamente, o sea, veo la importancia, veo la necesidad, veo como tal el efecto de que debe de suceder, pero, y nos comentabas, estamos obligados. ¿Dónde veo específicamente que estamos obligados a llevar a cabo esto que nos comentas? Bien, mira, la obligación de llevar las notas o de revelar o elaborar las notas a los estados financieros la vamos a encontrar como comentábamos, en el marco conceptual, en el párrafo, si no mal recuerdo, es en el 34.4. Ahí te dice que las notas a los estados financieros son una parte integral de los estados financieros básicos. Y es como entenderlo como un todo. No hay estados financieros sin sus notas, o si yo tengo las notas y no tengo los estados financieros, no puede haber esa separación. ¿Por qué? Cuando tú vas elaborando los estados financieros, tú en los estados financieros les vas poniendo referencias y en las notas aparecen esas referencias. Entonces, por ejemplo, si tú en las notas ves, que, por ejemplo, en el estado de situación financiera, pones que viene nota uno, vas a encontrar acá la nota uno que te va a hacer alusión a cómo está integrada esa parte. Esa es la obligación, por ejemplo, por eso te va diciendo que es una parte integral de los estados financieros básicos, las notas, ¿no? Cuando tú entiendes esa parte, dices, bueno, ya el párrafo 34.4 me lo establece. Cuando profundizamos o cuando seguimos leyendo, por ejemplo, el marco conceptual y llegamos a la sección 80, ahí nos hace alusión a la presentación y revelación. Es importante ahí, si bien es cierto, antes lo veíamos, por ejemplo, en la NIF A7, venía nada más la pura revelación y te venía la presentación en forma separada, como NIF separadas. Hoy yo lo veo así que te meten la presentación y la revelación en la misma sección, porque no hay presentación sin revelación. ¿Cómo vas a presentar o cómo vas a saber tú cómo presentar los rubros y las partidas en tus estados financieros si no tienes un orden? No sabes clasificar correctamente esas cuentas. Y empiezas a clasificar cuentas que a lo mejor, voy a poner un ejemplo muy burdo, que a lo mejor tú metes en cuentas por cobrar, cuentas de deudores, o que de repente no tienes esa clasificación, ¿no? O que metes inversiones en acciones y las metes o las metes en efectivo, ¿no? Que de repente dices tú, oye, pues no, esa clasificación es errónea, tienes que hacerla de acuerdo a las normas. Entonces aquí te van dando esa clasificación y te van diciendo tanto el párrafo 34.4 y la sección 80 te van dando la obligación de cómo debes, o la pauta de cómo debes ir presentando esas notas a los estados financieros para que tengan un orden y una integración, porque ahí te van diciendo, oye, vas a presentar notas en cuanto a tus activos, a tu pasivo, a tu capital. Nos habla también de ingresos, costos, gastos, y nos va diciendo, oye, esta es la forma en la que tú vas a poder ir integrando tus notas a los estados financieros. De ahí, digamos, es la primera obligación en donde tú las vas a encontrar. Y creo que una última obligación es de acorde a cada NIF, porque en cada NIF que tú vayas aplicando, tú vas a ver que las NIF se encuentran divididas en tres partes, ¿no? En tus normas de evaluación, tus normas de presentación y tus normas de revelación. Entonces, cuando tú haces ese estudio de cada norma, tú vas a encontrar que en las normas de revelación ahí te va a decir cómo debes de revelar o cómo vas a presentar esa nota de los estados financieros, cuándo es la obligación que nace para que tú, por ejemplo, en efectivo y caja y otras disposiciones, ¿cómo lo vas a tú a integrar? Digamos, todas las partidas que es importante que tú reveles. Claro que aquí, al final del día, si tú consideras ciertas partidas que tienes que revelar, por ejemplo, que estén en consignación o que estén limitadas su disposición, ahí tú también vas a tener como la pericia, o ya depende del conocimiento de cada profesionista el que digas esto es importante que lo revelemos. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Entiendo, claro, que ahora revelación podría ser descripción, podría ser desmenuzar el concepto de lo general a lo particular. La revelación en cierto punto nos ayuda entonces a dejar claro qué es lo que estamos poniendo en los estados financieros
la revelación en las notas. Oye, muchas gracias. Mira, ya vimos entonces la importancia, la necesidad, la obligatoriedad. En este punto, eh, ¿qué debemos de incluir como tal? O sea, en el entendido, ¿qué es necesario o lo mínimo necesario de incluir cuando revelamos las notas en los estados financieros? Ok, mira, sí, también aquí pues el marco conceptual nos va señalando que deben de presentarse conjuntamente pues con las cuentas, ¿no? Que estamos presentando. La información que complementa los estados financieros básicos se pueden incluir dentro del propio estado o en notas por separado. Aquí, por ejemplo, si bien es cierto, la norma nos señala que se pueden presentar en el propio estado, yo en la práctica nunca he visto que presentes un estado de situación financiera con sus notas. ¿Por qué? Porque son muy amplias. O sea, al final del día, si bien es cierto, la propia norma nos dice, tú lo puedes presentar en los estados financieros básicos. Tal vez si tienes una empresa muy pequeña, a lo mejor sí te da, ¿no? Te da lugar a que la presentes, pero aún así tengo mis dudas, porque simplemente para que tú pongas el origen o a qué se dedica la empresa, pues ya te llevaste una cuartilla. Entonces, creo que aquí nada más lo menciono porque la norma así lo indica, pero ya en la práctica es muy raro, o más bien yo te soy sincero, nunca los he visto. Nos hace mención también de que esta presentación se tiene que llevar ya sea en representaciones alfanuméricas y que se deben de escribir o realizar mediante títulos, rubros, conjuntos, cantidades y notas explicativas. Eh, Aquí también, hoy en día, fíjate que alguna vez me tocó ver en una empresa que metían hasta el número de cuenta contable porque me decían que de acuerdo ya al código fiscal, la información financiera y fiscal debería de estar relacionada. Yo ahí sí me quedé, digamos, creo que ahí ya depende de cada empresa cómo lo maneje, ¿no? O de acuerdo a su política establecida, si lo van a manejar de esa forma, creo que lo deben dejar correctamente asentado porque no se trata tampoco de desglosar en las notas a los estados financieros todas tus cuentas que integren tu balanza. Al final, si yo, por ejemplo, y en las propias notas me va indicando, si una cuenta no es trascendental y me lleva un costo administrativo mayor su presentación, no es rentable presentar esa nota. O sea, si yo presento una nota que a lo mejor representa un 1%, un 3%, y que no tiene ninguna repercusión para la toma de decisiones en la gente que va a leer los estados financieros, me indica que no debo yo de indicar o no debo de señalar pues esa nota. Entonces aquí analizando esta parte, creo que sí debemos de tener esa pericia de saber qué partidas son las que debemos de presentar en notas a nuestros estados financieros. Muy bien. Entonces, aquí también cae en alguna parte el concepto de la importancia relativa, ¿no? El efecto de Claro, qué tan importante es que describa, que revele algún rubro de mis estados financieros. Digo, y te voy a hacer ahorita más adelante la siguiente pregunta, y para que nos hagas favor de explicarnos esta parte de la importancia y qué es lo que debo o qué es lo mínimo, o sea, porque te preguntaba lo mínimo qué, pero también entiendo que llevan una estructura, ¿no? Lo que platicábamos antes de esta entrevista me decías, las notas llevan una estructura. Entonces ya tenemos esta, como tal, estas cuatro ideas, ¿no? La necesidad, importancia, obligatoriedad y contenido. Israel, ¿qué son las notas a los estados financieros? A partir de todo lo que ya nos explicaste, ¿qué son? mira, yo lo entendería así en términos coloquiales. Es lo que me va a explicar a mí de dónde vienen los recursos, en dónde los estoy aplicando y hacia dónde los voy a aplicar en un futuro. Así de fácil. O sea, si lo tratamos de enfocar hacia tecnicismo, digamos, de acuerdo a norma, pues ahí también nos va a decir, oye, que son explicaciones que amplían el origen y significado de las partidas y cifras que presentan en los estados financieros. Para ser un poquito más coloquial o más, más ameno, digamos, este tema, pues realmente es el origen, aplicación y cómo se van a aplicar en un futuro esos recursos. Lo que comentábamos, ¿no? Oye, esas transacciones realmente que estoy haciendo
me van a soportar en un futuro o voy a tener yo esa capacidad como para decir que mi negocio va a seguir en marcha, porque es otro término, negocio en marcha. Oye, ¿las notas debo de revelarlas? Sí, también te indica que debe de manejar o de ponerle claramente que las operaciones que tú estás realizando y las que vas a realizar van a hacer que tu negocio siga funcionando y que va a poder cubrir esas operaciones. Entonces, si te vas dando cuenta, ahí ya vas tú amalgamando toda la importancia de las notas a los estados financieros. Si bien es cierto, los estados financieros me revelan para el buen lector de los estados financieros, me va a poder decir, por ejemplo, cuando estudia o cuando me hacen el análisis del estado de flujo de efectivo, me va a poder decir de dónde vienen, en dónde se aplicaron todos mis recursos. Pero si, por ejemplo, cuando tú te vas a los estados financieros, ahí si tú tienes contingencias o tienes compromisos, tú vas a poder ver en dónde en qué puntos rojos podría tener el día de mañana la empresa, cosa que tú no vas a poder ver en los estados financieros. Una contingencia, por ejemplo, te lo pongo de ejemplo. Si tú tienes un pasivo laboral o tienes un problema laboral con unos empleados, pero que tú no tienes la seguridad eh, que se vaya a resolver ni a favor ni en contra, la propia norma te lo va indicando y te dice no tienes obligación de revelarlo. Cuando tú ya tienes una certeza de que sí puede pasar, entonces ya lo debes de presentar como una nota de los estados financieros. Y ahí tú tienes que hacer una estimación de cuál va a ser el efecto que va a tener sobre los estados financieros. Y lo revelas y te dice, y lo vas a revelar. Cuando brincas ese pequeño pasito o esa delgada línea de decir, yo ya tengo cierta certeza, pero ahora ya te pasas a la seguridad de que lo vas a tener que pagar, ya lo presentas en los estados financieros. Entonces, ahí es donde tú empiezas a ver la trascendencia y la importancia que tienen las notas de los estados financieros y qué son, ¿no? ¿Qué son las notas de los estados financieros? Porque al final, con esto vamos a entender cómo se van desglosando, cómo se van integrando las partidas en los estados financieros. Es muy cierto. Fíjate que voy a aprovechar la invitación para que en un futuro, si así lo permite el tiempo, nos acompañes quizás con una cápsula diferente, pero hablando ahora de los postulados básicos. Porque acabas de contar algo crucial. Cuando empezamos a estudiar la contabilidad, encontramos conceptos que de alguna forma pudieran entenderse contrarios. Hiciste un comentario sobre negocio en marcha, el postulado básico de negocio en marcha, que está muy vinculado al efecto de demostrar la continuidad de la empresa, no tanto de demostrar que estamos trabajando o que estamos en marcha o que estamos actualmente en un proceso de ejecución, sino que negocio en marcha representa el futuro de la organización con elementos válidos, revelados a través de las notas a los estados financieros, presentados en los estados financieros que nos puedan dar esta certeza de continuidad. Entonces, por eso el comentario, si entendiéramos de principio y de base, que que nadie nos lo estuviera explicando, dices, negocio en marcha, pues es un postulado que está específicamente enfocado a que tengo que echar a andar mi negocio, ¿no? A Claro. ejecutarlo, a ponerlo, ¿no? No, no, no. Negocio en marcha es, ya estamos, y necesito configurar esa certeza para la continuidad. Entonces, te dejo abierta la invitación, Israel. Colega, yo sé que esperemos que en la parte de los tiempos te dé la oportunidad y Sí, que también con este tema de los postulados básicos, digo, entiendo que tú estás en la Comisión de Normas de Información Financiera, entiendo que muchos años trabajaste en la Comisión de Normas Internacionales de Auditoría y CIPRED, entonces entiendo tu valiosa participación y aportes hacia la profesión. Entonces, por eso me tomo el atrevimiento para dejarte abierta la invitación y que ahora nos platicaras algo con respecto a esta parte de los postulados básicos, cómo entenderlo. Pero gracias en todo lo que nos estás ayudando, ¿no? Por último, colega, déjame, digo, ya entendimos toda esta parte, pero ahora, hay una secuencia, hay una forma, hay algo que se tenga que cubrir como lineamiento para qué es lo que debo de presentar en las normas, en las notas, perdóname, en las notas a los estados financieros. sí, sí, definitivamente sí la hay. También en la sección 80 la vamos a encontrar. Ahí nos va diciendo cómo vamos a presentar esas notas a los estados financieros.
Y arranca diciendo, ¿no? Que realmente debemos de presentar una declaración en la que se manifieste explícitamente que se está cumpliendo con con el cabal, ¿no? Con la cabal ejercimiento de la aplicación del ARNIF. Aquí entramos en contradicción muchas de las veces porque cuando creemos que ponemos una nota a los estados financieros, sí está cumpliendo, pero no está cumpliendo. Porque ponemos, sí cumple, pero a excepción de que no está aplicando, caso muy concreto, el D4, ¿no? El de los impuestos diferidos. En la mayoría decimos, sí están aplicando, sí está llevando a cabo toda la aplicación de las normas de información financiera, con excepción del D4, de la aplicación de los impuestos diferidos. Y creemos que con eso ya la empresa estaría como que estuviera solventando esa desviación. La propia norma nos dice que no es así, que tú dejas de cumplirla o pone si la está cumpliendo o no la está cumpliendo. Porque al final no cumplir en su totalidad la aplicación de dichas normas, tienes que ponerlo así. No está cumpliendo con la aplicación de las normas financieras ya que no lleva a cabo la aplicación de tal NIF, ¿no? Resulta un poquito complejo en este sentido porque nosotros acostumbrados a entregar reportes fiscales, creemos que entregarlos de forma correcta, de decir no, no está cumpliendo, pues sería como presentar en forma errónea nuestra información, ¿no? Pero aquí mientras seamos más apegados a la norma y tratemos de dejarla lo más claro posible, es lo más adecuado, lo más recomendable. Otro aspecto que nos va diciendo la norma es que debemos de realizar la descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y sus principales actividades, lo que hemos venido comentando. Oye, ¿a qué se dedica la empresa? ¿Cuáles son sus principales actividades? Tal vez tenga ingresos de 3 o 4 fuentes, pero realmente la más importante, ¿cuál es? Y debemos de hacer mención de eso, de cuál es su actividad en la que lleva su principal fuente de ingresos. Resumen de las políticas contables, que como lo habíamos comentado, ¿cuáles son tus políticas? ¿Por qué estás aplicando dichas políticas? Para que tú puedas registrar ciertas operaciones, ¿no? La información relativa a partidas que se presentan en el cuerpo de los estados financieros y en el orden en el que se están presentando, así como las partidas que la integran. Entonces, esta parte es muy importante porque aquí es donde nosotros ya empezamos a desmenuzar esas partidas, ya las empezamos a abrir, ya empezamos a decir si tienen observaciones, si tienen alguna aplicación que se debe de comentar para la toma de decisiones. Recordemos que las notas y los estados financieros están orientados para que tanto externos como internos, tomen decisiones. Entonces, si no revelamos en forma correcta estos movimientos, pues vamos a emitir una información falseada. Otra característica u otro requisito que debe de llevar las notas a los estados financieros es la fecha de autorización en la emisión de los estados financieros, los nombres de los funcionarios u organismos de la administración autorizados. Aquí debemos de ser muy cuidadosos, porque a cuántos en la práctica, hasta desde el nivel de auxiliares, les decimos, fírmale, ¿tú eres contador? Sí, pues sí, firma los estados financieros. Y le ponemos una fecha y pues vemos que ya va la firma del contador, pero pues ya soy contador, yo ya firmé mi primer estado financiero. Y no entiendo la importancia, ¿no? Que lleva el haber firmado unos estados financieros o que en dado caso hasta para la emisión, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, en los estados financieros que le ponen una leyenda, ¿no? En la parte de abajo, estos estados financieros son de uso exclusivo para a lo mejor un préstamo, para la obtención de alguna fianza, no sé, pero va esa leyenda y dicen que son responsabilidad de que los elaboró y de la administración. Entonces aquí por eso nos dice, oye, debes tú de ponerle que tú estás consciente de la responsabilidad que estás asumiendo. Aparte de también debemos de considerar las fechas, la fecha en la que tú lo estás emitiendo, porque hay una parte que también se llaman hechos posteriores. Si tú fechas un estado de situación financiera, por ejemplo, en enero, y te llega a pasar un evento importante durante febrero, tú ahí tienes que ver qué tanta importancia tiene ese evento para que lo reveles en las notas.
y si vuelves a emitir los estados financieros, tienes que emitir esa nota en los estados financieros y hacer alusión de que ya fueron emitidos unos estados financieros anteriores y que no se deben de considerar o que se deben de considerar tomando alusión a la nota que tú estás revelando ahora. Entonces, por eso es esa la importancia, no tanto ahí que digamos un requisito. Ahí sí tendríamos que ser un poquito más analíticos para ver por qué debemos de fecharlas y por qué va el nombre de los que lo están firmando, ¿no? Bueno, y ya otras revelaciones como las que hemos o que hemos estado comentando, que son en cuanto a pasivos contingentes, compromisos, revelaciones financieras, nombre de la entidad, en dado caso de consolidan los estados financieros, pues el nombre de la entidad controladora directa y de las empresas que se están consolidando. Y prácticamente estos son los requisitos que nos marcan para la emisión de las notas a los estados financieros. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muy entendible la parte de la secuencia. Interesante lo que comentaste de de la doble fecha y digo, porque comúnmente entendemos que los estados financieros llevan un periodo Ujú. o durante o a la fecha de cierto periodo, pero cuando sucede algún evento posterior a ello, lo interesante lo que nos comentaste de que es posible una remisión o de alguna forma agregar alguna nota específicamente cuando un evento sucedió, conocimos y aunque ya fueron los estados financieros de alguna forma autorizados, ¿no? Y lo que nos comentaste nos deja también dudas, entonces el contador hay que tener mucho cuidado al efecto de poder firmar los estados financieros porque nuestra responsabilidad profesional, nuestra patente, nuestra cédula, licencia para poder ejercer la parte de contador también está expuesta. No digamos que sea malo, sino que también se puede exponer de alguna forma el ejercicio profesional por el hecho de podernos responsabilizar por una información financiera. Colega, muy interesante, muchas gracias. Colega, de alguna forma, no sé si nos puedes regalar un comentario final para esta charla que hemos tenido. Sí, pues ya nada más para cerrar, creo que aquí los estados, como pudimos ver a lo largo de esta pequeña charla que tuvimos, las notas a los estados financieros son una parte integral de los estados financieros, ¿no? No hay que considerarlos aislados, debemos de tener esa pericia de elaborar, cuando elaboramos los estados financieros, emitirlos con dichas notas. Si bien es cierto en la práctica, digamos, por la premura, por las prisas que muchas de las veces tenemos para presentar la información, no tenemos esa costumbre, o hasta el propio empresario, cuando tú se las llegas a presentar, el empresario ve y dice, ¿y esto? Pues son las notas de los estados financieros, pues, ¿y eso a mí qué me sirve, no? Pero creo que si tú tienes o uno empieza a crear la cultura para qué les puede servir esas notas a los estados financieros, vas a dejar una mejor proyección como profesionista a tu trabajo, que hoy en día creo que estamos muy devaluados en el sentido de que dicen ya con la inteligencia artificial y que ya con todos los programas que están saliendo, pues ya no van a necesitar contadores. Pero creo que si somos unos buenos contadores que sepamos interpretar y hacer las cosas en este sentido de calidad, vamos a tener ese valor agregado y nos van a tomar pues con otra perspectiva, ¿no? Muchas gracias. Fíjate que sí es severo, de alguna forma es severo el efecto de que no le das valor a la parte contable hasta que no el SAT te lo pide. Exacto. Digo, desafortunadamente es muy cierto, el empresario, de alguna forma, aquel que logra el contexto de emprender o llevar a cabo un ejercicio empresarial, muchas veces no concibe esto como necesario o útil hasta que no el SAT lo pide. Entonces, como contadores tampoco nos esforzamos hasta que no el SAT lo pide. Entonces, hay algo ahí que digo, yo voy a hacer un comentario aquí, colega, que nunca te lo he hecho, pero yo comúnmente cuando me toca hablar sobre normas de información financiera, les digo que es como esta parte de los libros de Harry Potter, ¿no? Digo, ya son chicos un poco más, más pegados a Centennials, ¿no? Entonces hay que hablarles un poco con respecto a referencias, no tanto si no fuera por ahí un libro totalmente diferente, más de nuestra época, pero acá son millennials, entonces les hablo un poco de que esto es como Harry Potter, ¿no? Cuando le dan la varita y entonces la varita empieza a temblar, esa es la tuya, ¿no? Y esa es la que con la que vas a trabajar. Y las normas de información financiera, pues son ese libro donde tú acercas la mano y si la mano tiembla y el libro también,
ya están juntos, ¿no? Y de ahí quiere decir que va a haber una vinculación y un aspecto de trabajar en conjunto entre el libro de las normas de información financiera y el ejercicio profesional que lleves a cabo. Sin embargo, esta broma no escatima en el efecto de decir, no, el SAT tiene obligatoriedad, nos pide cosas, nos requiere cosas, pero solo para uso exclusivo de ellos. Formación financiera es un dialecto, es un idioma que es generalizado, donde como personas como tú que realmente entienden y buscan que las normas de información financiera hablen a través de la emisión de los estados financieros, realmente los estados financieros hablan, te ayudan a entender, te ayudan a comprender, pero lo más importante, te ayudan a seguir creciendo tu patrimonio, a seguir generando empleos, a seguir generando estabilidad y pues un sueño personal, profesional o laboral, ¿no? Entonces, colega, muchísimas gracias. Por favor, no nos desprecies la invitación a un segundo evento y que sean muchos eventos más. Sabemos que eres una persona muy valiosa en la parte profesional, que has aportado muchísimo en la parte profesional, en la parte de todos los contadores, agremiados o no agremiados en la parte de los colegiados o asociados, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo la participación y, bueno, no sé si te quieras agregar algo extra. Sí, no, no, sí, claro, me sumo a tu invitación. Creo que ahí los postulados yo creo que si los entendemos, vas a entender cómo la autoridad, realmente toda la normatividad está soportada en estos postulados. Cuando nos hablan nosotros o cuando nosotros nos entendemos que nos está hablando de soportar las operaciones. Hay una palabra que se me fue ahorita, colega, a ver si me ayudas. Cuando tú soportas las operaciones, el SAT lo conoce como Eh, ay, sí, que te piden toda la documentación, que tenga bueno, está contratos, vinculado con la parte de los CEDOS y los CEFOS, ¿no? De la simulación de ajá, operaciones. y que Pero eso es tengan la eh, materialidad, la materialidad, materialidad, colega. materialidad. Ellos lo entienden como materialidad. Cuando nosotros estamos en la práctica, si tú me hablas de materialidad, en auditoría, yo te voy a entender materialidad muy distinto a lo que tú me estás hablando fiscal. Si nos vamos nosotros a las normas de información financiera y tratamos de buscar la materialidad, no la vamos a encontrar. Pero si tú encuentras o buscas la sustancia económica, vas a entender. Esa sustancia económica realmente es la que deberíamos de manejar, tanto fiscal como financieramente, porque ahí entramos en temas de una sola palabra que tú dices, oye, ay, por una palabra, pero esa palabra es todo cuando tú estás realmente defendiendo una postura. De hablar de esos postulados realmente vas a entender por qué la autoridad hoy en día tú empiezas a leer el código fiscal y vas a encontrar que ya se empiezan a soportar muchas operaciones en las normas de información financiera. ¿Y por Claro, qué esperar hasta que se haga exigible, como tú bien lo comentas, y no ir en contra, ¿no? Hacer nuestra chamba de acorde a la normatividad. claro. Fíjate que Y esta, sí, claro, muchas sí, gracias. adelante, adelante. Muchas gracias. Fíjate que esta parte, sí, la conservo, como lo estás comentando, el hecho de que el SAT muchas veces nos trabaja o legisla a través de ciertas palabras. Digo, como tal, ¿no? El efecto de la contabilidad con base en NIF te dice que Ujú. solamente va a estar, o la partitura va a ser el marco conceptual. Y así lo dice, ¿no? Entonces, cuando te Sí, volteas a la claro. otra parte, dices, oye, es que con base en NIF, y fue tema que en algún momento muchos peleaban en diferentes foros y decían, bueno, con base en NIF o con base en marco conceptual y llegaron personas que de alguna forma estudian el complemento de las normas de información financiera y dijeron, espérame, es que ya con decir marco conceptual, ya estamos hablando de todas las NIF. Exacto. Ahora dicen materialidad, como bien lo comentaste, hay un esquema ahí un poco complejo, porque en la materialidad es la necesidad de identificar una cifra para que nosotros soportemos un error en los estados financieros. Sin embargo, materialidad está enfocada en que nosotros le demos esa sustancia a las actividades que hacemos. Y así podemos hablar, digo, apenas hace 2 años tuvimos mucho el auge de la tasa efectiva, ¿no? Que tú bien lo Ujú. sabes, colega, y por ahí Sí. comentaste hace rato en la conversación la NIF de 4, Ujú. los impuestos a la utilidad. La tasa efectiva ya estaba plenamente identificada y definida, pero ¿en dónde? En las normas de información financiera. Entonces, Financiero, claro. toman no sé, este concepto, esta palabra, y la vuelven fiscal.
Y entonces ahora sí nos preocupa. Y ahora sí todo el mundo dice, ¿cuál es la tasa efectiva? ¿Cómo estamos contribuyendo? ¿A qué? Hay que irse por la tasa efectiva, Oye, cuando ya la tenías en las normas, ¿no? exactamente, vamos a meternos Sí, a claro. cursos para determinar tasa efectiva. No, la tasa efectiva está plenamente identificada en la norma de impuestos a la utilidad y esa norma tiene años Ujú. y esa norma está ahí. Lo que pasa es de que desafortunadamente no la vemos porque no nos habían obligado a verla. Entonces, Claro. esta parte, esta charla creo que lleva mucho esta jiribilla, vamos a decirlo de alguna forma coloquial. Qué bueno, me da mucho gusto que nos ayudes y nos aportes con conceptos y con esta realidad que muchas veces no vemos allá afuera. Colega, pues no está por demás, nos gustaría seguir charlando. Sabemos muy bien que tú y yo tomamos café unas 5 horas sin parar y Y ahí lo vamos, como hilo de media. como hilo de media y lo único que necesitamos es más baba, más saliva para poder seguir. Exacto. Te agradezco muchísimo la participación. Gracias por la aceptación. Gracias por participar, por aportarnos de tu gran experiencia. Y pues bueno, si no tienes nada más que comentar para poder cerrar la grabación. No, sí, nada más me gustaría agradecerte una vez más la oportunidad, el tiempo, el espacio y pues sobre todo la invitación, ¿no? Que me consideres este tipo de eventos o de participación y que esperemos seguir contribuyendo pues en lo mucho, en lo poco, crearles dudas para pues crear esa cosquilla, ¿no? Creo que como dice ahí, como dicen los profesores, no me crean nada a mí, vean nada más, pónganlo en tela de juicio, vayan a los libros y ustedes ahí van a poder reafirmar lo que se está platicando en esos pequeños espacios. Muchas gracias. Gracias a ti, colega. Muchas gracias por el comentario. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Estuvo con ustedes Israel Cortés Santibáñez, contador público certificado, hablándonos sobre las notas a los estados financieros. Les agradecemos mucho. Se despide el doctor Francisco Contreras en el programa Hablando Claro de las Organizaciones.